Cuando Saúl murió, David recién cumplía los 30 años. Y no debemos olvidar que los últimos 17 años de David, se los había pasado huyendo como el delincuente más buscado en todo el reino. Pero ahora el momento de ocupar el trono había llegado. Y la pregunta para David era: ¿y cómo debo tomar el cetro? Debía estar ansioso de hacerlo. Por voluntad divina le pertenecía. El mismo Saúl le auguró que él sería mejor rey. Había sabido esperar, había conquistado el corazón de muchos, había levantado su propio ejército, pero cuidado, no todos estaban de su lado. Para ese momento había algunos adláteres aspirantes al trono, pájaros autoelegidos que, respaldados por el comandante del ejército de Saúl, esperaban la oportunidad y veían en la muerte de Saúl el tiempo que tanto habían esperado. Nada iba a ser fácil para David, y eso no debería sorprendernos, porque aquellos que consiguen triunfos de forma genuina han tenido que batallar para alcanzarlos. Y lo repito, los que consiguen triunfos en cualesquiera áreas de la vida de forma genuina han tenido que batallar para alcanzarlos. David no solo había aprendido a dirigir en la guerra, también había sido quebrantado de corazón. Y sabemos que cuando un hombre es quebrantado de corazón, aprende a depender de su Dios. Prueba de ello es que antes de dar el siguiente paso, David hace algo que sorprende a todos. Y por favor, una vez más metas en el contexto: 17 años huyendo, 17 años sabiendo que él es elegido por Dios, conquistando su propio ejército, siendo un gran líder. Llega el momento. Debió estar comiendo ansias para proclamarse rey, pero lejos de tomar el cetro, va y de rodillas consulta a Dios y le dice: ¿qué debo hacer? Saúl ha muerto y según Samuel yo sigo en el trono, pero yo no sé si eso es su voluntad. Y aquí puedo terminar el sermón. Si de todo este sermón solo aprendemos que antes de dar el siguiente paso en sus negocios, en su matrimonio, en su ministerio o en cualquier otra área de la vida, si antes de dar el siguiente paso en el 2012, usted debe asegurarse de haberle consultado a Dios. Y cuidado con darlo si no está seguro que Dios ya le respondió. Por eso recalco, puedo terminar el sermón y si aprendemos esa única verdad, yo estaré agradecido con el Señor porque me utilizó como un instrumento. Antes de dar el siguiente paso en este año, en cualesquiera áreas de su vida, asegúrese que le consultó a Dios si eso era la voluntad de Dios. Y luego, asegúrese de que Dios le haya respondido. De lo contrario, mejor es que no lo demos. Esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado La Gacela del Desierto. Vayan en sus Biblias hasta segundo libro de Samuel, capítulo 2, y por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie. La Gacela del Desierto, segundo libro de Samuel, capítulo 2. ¿Listas sus Biblias? Dice verso 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? En nuestras palabras es: ¿voy a tomar el trono en alguna de estas ciudades?
Y Jehová les respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde? Él le dijo: a Hebrón. David subió allá, con él sus 2 mujeres, y llevó también consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Salieron de tierra de los filisteos y fueron a una ciudad de Judá. Verso 4: y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Note que él no tomó el trono, sino que en total sumisión y humildad a la voluntad de Dios, solo se cambió de residencia. Y cuando llegó ahí, los príncipes de Judá le entregaron el cetro y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Jabes de Galaad es una ciudad más al norte de Judá, que se consideraba una de las tribus del norte. Estos habían dado una sepultura honorable a Saúl. Y vea la respuesta de David, verso 5. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Paréntesis. De forma instantánea, muy genuina y muy honesta, David les dice a los que han dado sepultura al rey: yo no estoy con la frase muerto el rey, viva el rey. Estoy quebrantado por la muerte de mi amigo y por la muerte de mi rey. Y benditos ustedes que han honrado a mi rey dándole sepultura. De forma pública está diciendo: lamento esto, no estoy enorgulleciéndome de la corona en Judá. Verso 6. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por eso que habéis hecho. Esfuércense pues vuestras manos, sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. En otras palabras, aunque los de Judá me hayan ungido como rey, estoy para servirles. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, instruye nuestras vidas y lleva bendición a nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento. El que estaba dependiendo de Dios era David, pero no así un buen grupo de hombres de guerra cercanos a él y a lo que fue el trono de Saúl. Tanto que estos hombres de guerra cercanos a ellos estuvieron a punto de empezar una cruenta guerra civil. Pero para que entiendan mejor y que los nombres no los confundan, voy a hacer una especie de árbol genealógico. No es un árbol genealógico, algo parecido, porque los nombres no son parte de nuestro idioma y son tantos que de pronto uno se pierde y no logra entender lo hermoso de la historia. Vamos a poner por un lado, ay, se arruinó el plumón. ¿Alguien tiene uno a la mano? Corra pues, o tírelo. Aquí está uno, gracias hermano. Bien, por un lado tenemos el linaje de Saúl y por otro tenemos el de David. Estos, cada uno tenía ya su propio ejército. No olviden que en Israel era una nación organizada por familias que cuando crecieron en número se llamaron tribus. Eran 12. Pues David tenía ya su propio ejército, sobre todo de las familias que estaban al sur de toda la nación. Y el ejército de Saúl era de las familias que estaban en el norte. Cada uno de ellos tenía su propio general.
En el caso de Saúl, el general se llamaba Abner, y en el caso de David se llamaba Joab. Este Joab tenía otros 2 hermanos que eran tremendos hombres de guerra, llamado Abisaí y el otro llamado Asael. Este último también llamado la gacela del desierto. Ya les voy a contar por qué. Como dato curioso, Abner era primo de Saúl y Joab era primo de David. Pues bien, cuando Saúl fallece, el que estaba al mando del ejército era el general. Y alguien dijo que el poder tras el trono en las monarquías siempre ha sido el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y esta historia no es la excepción, porque Abner tomó el control del ejército y de la organización política de las tribus del norte. Pero él no podía adjudicarse el trono. Primero, porque todos sabían que Samuel ya había ungido a David. Y segundo, habían herederos de la corona de Saúl. Dios nunca dijo que esto debía ser una dinastía, pero aún así estaban los hijos de Saúl. Así es que hábilmente y teniendo las fuerzas armadas en su mano, pactó con el hijo de Saúl llamado Isboset. Y le dijo que él lo declararía el rey de Israel. Y que debido a que todo el ejército seguía a Abner, pues entonces era fácil coronarse. Isboset, que era uno de esos adláteres esperando tomar el trono por la fuerza, pues por supuesto que consintió, estuvo muy de acuerdo, y en poco tiempo Israel estaba dividido en 2 reinos. El ejército que comandaba David apenas con una tribu que estaba en el sur, y el ejército que comandaba Isboset con la espalda de Abner en todas las tribus del norte. En ningún momento David se autoproclamó rey. Dice la Biblia que esperó varios años antes de dar un paso, esperando, valga la redundancia, la voluntad de Dios. Él no estaba en pos del trono, él estaba en pos de obedecer a su Dios. No así los 2 generales al mando. Abner y Joab pactaron un tonto torneo de campeones, en donde dijeron que el que saliera victorioso iba a ser el comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de Israel. Era como decir, a espaldas de David, tráeme a tu campeón, yo voy a poner al mío, y quienes salgan vencedores, el otro debe hacerse a un lado. Joab y Abner se respetaban el uno al otro como generales. Ellos sabían que estaban hablando de viejos hombres de guerra, hombres muy valientes que sabían muy bien su profesión. Así es que apostaron los 2 ejércitos. Y recalco, todo esto a espaldas de David. Y en ese tonto torneo dice Joab y Abner que nuestros 12 campeones vayan al frente de la batalla, y quienes de ellos queden victoriosos, el otro debe ceder el mando. Era una forma de decirse, ¿para qué vamos a derramar sangre entre hermanos? Que se derrame solo la sangre de algunos y entonces decidiremos. Esto es muy parecido a la guerra de los filisteos contra los israelitas. ¿Recuerdan que mandaron a su paladín, el famoso Goliat, contra David? El mejor de ellos decidía por la batalla. Pues bien, los 12 fueron a la batalla, 12 de cada ejército. Para sorpresa de todos, ninguno de los 24 quedó vivo. Cada uno se mató así, no a sí mismo, sino a su adversario. Los 24 quedaron en
la arena. Cuando Asael, conocido por todo el ejército, tanto de David como de Saúl, cuando Asael vio la sangre de los suyos derramada, se llenó de odio y de venganza. Y como era conocido por su velocidad y por su habilidad en la guerra, pues no debe tampoco sorprendernos. Violencia engendra violencia. Ese tonto torneo jamás iba a resolver las disputas entre hombres de guerra. Asael empezó a perseguir a cuantos podía del ejército de Saúl. Joab, que era otro gran general, hicieron lo mismo. Y al poco rato, el ejército de Joab estaba ganando la batalla. Cuando Abner se vio en derrota, decidió huir. Pero la gacela del desierto dijo: ese es mi trabajo. Y empezó a perseguirlo. Su título en batalla no era en vano. Poco tiempo había pasado cuando la gacela había alcanzado a Abner. Abner se dio la vuelta y le dijo: ¿no eres tú el hermano de Joab, la gacela? Él respondió: yo soy. El general insistió: regresa. No por ser hábil vas a poder contra un viejo general. Asael no quiso escuchar. Una vez más el general gritó: si te mato, no voy a tener rostro con el que enfrentar a tu hermano. Regresa. Asael pensó: mi velocidad, mi fuerza es mucho más que la experiencia de este viejo de guerra. A los pocos minutos, con un pequeño ademán con la experiencia del viejo general, engañó a Asael y le atravesó con la parte trasera de su lanza. Su lanza atravesó su abdomen. Allí quedó la gacela del desierto. Cuando los demás hombres de guerra vieron a la gacela y su sangre derramada, todos empezaron a detenerse. Es que había muerto alguien no tan representativo como Saúl o como David, pero era alguien muy importante para todo Israel. Cuando la noticia llegó al hermano del fallecido, Abner envió un mensajero diciéndole: basta ya de muertes, hagamos una tregua, que nuestros hermanos no sigan derramando sangre. Joab respondió: en buen momento, me lo hubieras pedido en la mañana, lo hubiéramos hecho. Pero en sus ojos estaba: es cuestión de días, pronto me voy a vengar de mi propio hermano. Aquí voy a hacer un paréntesis a la historia, porque tengo que preguntarme y exhortarme en varias direcciones. La primera es que tengo que hablar y sacar de la historia a este Asael, tan conocido, tan famoso por su velocidad y su fuerza, un hombre envidiado. Miren por favor el verso 22, capítulo 2, verso 22. Dice, desde el 20, y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú, Asael? Él respondió: sí. Entonces Abner dice: apártate a la derecha o a la izquierda, echa de mano de cualquier otro hombre y toma los despojos que quieras. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Si usted pregunta aquí, ¿y por qué no quería apartarse en pos de él? Asael era tan ambicioso debido a su fortaleza que él quería el trofeo. Y el trofeo era el general del ejército. Verso 22, y Abner volvió a decir a Asael: apártate en pos de mí. ¿Por qué de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Ahora, si usted piensa, ¿por qué Abner está diciendo que no puede darle la cara a su hermano? Yo ya les dije antes, estos dos generales se respetaban.
Sin duda alguna vez ellos habían estado juntos. Sabían que eran hombres de guerra, sabían que tenían algún punto de honor aunque fuese en batalla. Verso 23, y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y salió la lanza por la espalda. Hasta ahí. Asael tenía fuerza y destreza, pero ambas virtudes no eran suficientes para doblegar su peor enemigo. El peor enemigo de este hombre no era Abner, era el orgullo y la obstinación que llevaba en su sangre. Pudo llegar a ser uno de los grandes generales de la historia. Pudo llegar a ser el comandante en jefe del ejército de David, porque Joab, debido a su espíritu de guerra y la mancha de sangre en su corazón, sus días también estaban contados. Pudo llegar a mucho, pero su carrera terminó muy pronto. Su terquedad hizo que su carrera terminara pronto. Irónico, el viejo general se lo advierte 2 veces. Le dice: por fuerte que seas, no me puedes enfrentar. No lo hagas. En mi español, este hombre, y debo mejor decir, porque si David tenía 30 años, me imagino que este Asael debió andar como por los 25. Sumado a su velocidad, difícilmente superó los 25. Por ello, me digo en mi propio español: este muchacho quiso adjudicarse el mando antes de tener la edad. Él quiso exhibir en su sala el trofeo de un general antes de él ser un general. Y pienso que de igual modo, hoy día, muchos jóvenes corren por la vida queriendo tomar el control de sus vidas antes de estar listos. Comen ansias por tomar sus propias decisiones, haciendo caso omiso de lo que los viejos dicen. Y lo de viejo, con mucho respeto. Tienen mucho talento, algunos mucho potencial, son inteligentes, otros muy fuertes, otras muy lindas, otros diestros en los negocios o en los deportes, otros con recursos heredados por sus padres y 8 cosas más. Pero puedo augurarles, y si garganta tuviera, lo gritaría: si ustedes no escuchan los consejos de los viejos, sus carreras terminarán muy pronto. No dije sus vidas, dije sus carreras. Muy pronto se verán frustrados y acabados en sus vidas por no escuchar los consejos de los viejos. Entiendo que sean muy fuertes, entiendo que sean hábiles, entiendo que quieran pasar toda la noche sin dormir, entiendo que quieran controlar sus vidas y entiendo que se sienten incomprendidos cuando los adultos no se ponen a su mismo nivel. Es parte de los cambios generacionales. Pero deberían entender que si no escuchan a los viejos, sus carreras se acabarán muy, muy pronto. Y el mejor consejo que deberían escuchar de los viejos es: sirva al Señor con pasión, con verdadera entrega. Entienda que lo más importante de su vida es servir al Señor con amor. Las demás cosas en la vida van a venir por añadidura. Pero entiéndalo. Hace 2 décadas en El Salvador fue muy famoso
aquello de tu año. Fue el año en donde algunos colegios ponían algunos estribillos como el año del gato, el año del tigre, y se hizo muy famosa algunas de esas canciones, en donde los jóvenes decían, este va a ser mi año con algún propósito. Pues entonces, ¿por qué no tomar la idea? Y les desafío en esta dirección. ¿Por qué no es este tu año para el Señor? ¿Por qué no te pones una meta en la que al hacer algo por tu Dios te vas a sentir muy orgulloso de ti mismo o de ti misma? En mi caso, creo que todavía no estoy entre los viejos para darte consejos, pero sí puedo rasgarlos de la Biblia y sí puedo decirte que la mayor parte de las cosas por las que los jóvenes batallan terminan siendo cosas muy superfluas y no te van a hacer feliz cuando llegues a adulto si no tienes la bendición del Señor en tu vida. Soltero o casado, ¿por qué no escribes qué es lo que quieres para tu Dios en este año? Se lo prometes y te esfuerzas con todos tus ánimos, y que la terquedad de Asael no sea la historia de tu vida. Que aunque eras muy linda, terminaste tu carrera muy pronto porque creíste que tu cuerpo o tu rostro iba a ser suficiente, que eras muy fuerte, muy hábil, muy rápido en los deportes, en los negocios, que tus padres tienen oportunidades y te las están dando y tú las desperdicias a cada rato. Vamos, ¿por qué no pensar dos veces que vas a terminar como Asael cuando tienes todo el potencial para hacer lo que tu corazón quiere? Pero sin el Señor no vas a poder. Por otro lado, a los que ya no somos nada jovencitos, les pregunto a los que somos adultos y a los que ya no son adultos, sino que más adultos: ¿cuántos golpes más nos tenemos que dar para dejar de ser impulsivos en la vida? Es que yo así soy, pastor, mecha corta. Qué orgullo. Deberíamos avergonzarnos. Deberíamos sentir pena de que llegamos a viejos y no reparamos en nuestros errores. Deberíamos reflexionar que llegamos a adultos y seguimos con las actitudes de los adolescentes. Por eso me pregunto, ¿cuántos golpes más te vas a dar? Y el mismo desafío para la juventud, para nosotros los adultos. ¿Qué tal si este es nuestro año para el Señor? Y escribimos lo que vamos a hacer para Él en este año. Y nos esforzamos. Por cierto, me gustaría preguntarles a algunos de ustedes, ¿qué es lo que están pensando hacer para el Señor? Algunos están pensando hacer mejores negocios en buena hora. Otros están pensando alguna promoción en su empleo, fantástico. Otros están pensando graduarse, empezar una carrera, qué sé yo, cada cosa. Muy bien por todo eso. Pero también deberíamos incluir qué es lo que estamos esperando en este año hacer para el Señor. Y ahora quiero preguntarles a algunos de ustedes, pero sé que no están preparados. Y si lo hago a quemarropa, temo que algunos dirán, servirle más al Señor. No, yo no estoy hablando de cosas generales o estrambóticas, estoy hablando de cosas específicas que yo puedo hacer para Dios, que he soñado hacerlas para Él y que puedo hacerlas. Pues se los dejo de tarea. El domingo les voy a preguntar. No puedo con todos, pero como se me ocurra, les voy a preguntar a algunos de ustedes. Y quiera Dios que estén pensando y orando,
de veras, ¿qué puedo hacer para mi Dios este año? Y por favor no vaya a salir con una respuesta frívola. No, ore, piénselo, prométaselo, requiere esfuerzo. Les dije antes y lo repito, alcanzar logros requiere mucho esfuerzo si se consiguen de forma genuina. Ahora, regresando a la historia, sé que los más acuciosos de ustedes están preguntándose, ¿y dónde estaba David? Porque se dan cuenta que en esta casi guerra civil no aparece por ningún lado. Y yo tengo que preguntarme, yo lo hice. Oiga, mi general se ha llevado a los 2 hombres de guerra más fuertes y a otros 12 campeones. Y no me ha dicho para dónde van. Y no estamos hablando de que David tenía un ejército innumerable. No, para ese entonces eran pocos, pero eran los mejores. Ahora, si eran pocos, ¿cómo es que no se dio cuenta? Por otro lado, esto tuvieron que estarlo planeando Joab y Abner desde hace bastante rato. Con lo astuto que era David en la guerra, con lo sabio, con lo buen líder que era, con el quebrantamiento de su corazón. ¿Dónde estabas, David? Y ahora voy a responderle de acuerdo a otro predicador, leyendo su opinión al respecto. Él dice, David sabía manejar mejor la desgracia que la prosperidad. David sabía manejar mejor la desgracia que la prosperidad. Me llamó la atención, tuve que leer más y él me dice, si tú revisas, mientras David estaba siendo quebrantado por Dios, era un hombre lleno de virtudes. Pero cuando la prosperidad visitó su vida, fue un hombre que cometió error tras horror. Porque pudo manejar la desgracia, pero no la prosperidad. Y una vez más se hace eco al famoso dicho, por cada 100 hombres que manejan la desgracia, solo uno se repone de la prosperidad. Porque en medio del sufrimiento 100 hombres pueden salir adelante, pero por cada 100 solo uno sale adelante cuando la prosperidad le llega. Usted dice, pero ¿cómo que cuando la prosperidad llega? Es que eso empezó a arruinar la vida de este. Obviamente empezó a descuidarse. Y conforme avancemos en el segundo libro de Samuel lo van a comprobar. Porque primero empezó a descuidarse de sus actividades como comandante en jefe del ejército. Y luego empezó a descuidarse de sus responsabilidades como jefe de familia. Y eso lo llevó a la ruina casi total. Hay un libro titulado Cartas a un aprendiz de demonio, en donde el que lo escribe toma el calzado del demonio, recomendándole algunas cosas a su aprendiz. Dice, entre otros consejos, cuando una persona llega a la edad media y haya conseguido la mayor parte de lo que soñó cuando era joven, ese es el mejor momento para que lo atrapes. Lo repito, Satanás dando un consejo a uno de sus aprendices a demonio. Cuando un hombre o una mujer llegue a la edad media, que puede ser desde los 30 hasta los 40, un poco más, un poco menos. Cuando un hombre o una mujer lleguen a esa edad y hayan conseguido la mayor parte de lo que soñaron cuando eran jóvenes, allí búscalos porque es cuando son más susceptibles. Usted pensará, ¿pero y por qué?
Ahora les voy a demostrar lo que el diablo piensa al respecto. Y usted juzgue si razón tiene o no. Un hombre o una mujer entre 30 o 40 años, más o menos, regularmente ya tiene su casa. Que la mayor parte se la deba al banco, pero es su casa. Está pagando una deuda que no le atormenta. Y el simple hecho de decir, mi casita, pues es una satisfacción que le provoca cierta comodidad, cierto espíritu de logro. Sin dejar de mencionar que hay algunos, pues que la han terminado de pagar. En esas edades ya han terminado sus estudios, si es que pensaron estudiar. O sus oficios o sus profesiones ya están definidas. Solo es asunto de empujar un poco más, pero no están con la angustia o la zozobra de qué es lo que quieren ser en sus vidas. Ya saben el camino que deben seguir. En esas edades, regularmente la familia está formada y bastante estable a veces. Algunos de ellos incluso en esa edad hasta nietos están esperando y regocijándose de la bendición de su familia. A lo mejor los negocios no los están volviendo ricos, pero están bien, mucho mejor de lo que alguna vez imaginaron. Tanto que hasta tienen planes. Pues bien, dice Satanás, ahí golpéalos. Mientras busco la respuesta, me doy cuenta. Cuando vas camino arriba, la cuesta está tan empinada que no puedes darte el lujo de descansar. Tienes que luchar para conseguir esa casa, esa profesión o ese negocio, y estás orando, estás sirviendo al Señor, sabes que necesitas ese empuje del Señor. Pero de pronto llegaste a la cima, ya no necesitas más del Señor. Y entonces empezamos a descuidarnos de lo que nos dejó llegar hasta ahí. Usted dice, ¿de qué cosa? Bueno, déjenme citar ejemplos. Algunos en esa edad media empezamos a descuidar los domingos. Y en lugar de ser el día del Señor que antes dedicábamos para Él, porque necesitábamos su fortaleza y su empuje, pues ahora lo ocupamos para descansar un rato, para ir de compras, para pasear, para hacer deporte. A lo mejor los negocios han ido tan bien que hasta estoy pensando en comprar un rancho. Trabajo de lunes a sábado y voy a descansar el domingo. Es raro, porque antes dijo que el domingo era de su Señor. Y yo no he dicho que descansar, que pasear, que hacer deporte o tener un rancho sea un pecado o que esté mal. Yo solo dije que empezamos a descuidar lo que nos llevó a esa bendición de la Edad Media. Otros están pensando en cambiar auto y en buena hora por ello. Gloria al Señor que este año les ha dejado un poquito de margen y no está con la soga al cuello, con los impuestos y con todo esto, y dice, me queda un poco, ¿por qué no lo voy a cambiar? Fantástico. Pero descuidó sus diezmos. No, es que ni siquiera pensó en sus diezmos. Ni siquiera los ha puesto como prioridad. Antes, cuando la soga estaba en el cuello, era lo primero que poníamos en nuestro presupuesto, porque sabíamos que necesitábamos el empuje del Señor. Pero ahora no lo necesitamos más, y como no lo necesitamos más, lo descuidamos. ¿Notan que no he dicho pecados hasta ahorita horrorosos de los que alguien diga, ay, me avergüenzo de esto? Y solo he ocupado la palabra descuidarnos.
Pero ese descuidarnos es como bajar la guardia y que entonces Satanás nos mete el golpe en el rostro y que nos tumbe. Y la Edad Media es perfecto para eso. ¿Sabe qué más aún? Otros hasta están pensando en el tiempo de su retiro. Estarán por los 50 años, poco más, poco menos, y están pensando, he ahorrado esto otro, mi vejez será así. Por supuesto que se aplaude que sea un hombre o una mujer que planifica su vida y que esté pensando cómo disfrutar su vejez. Quiero aprender de usted, pero por favor, ¿puede decirme qué es lo que usted está planificando para su Dios en este 2012? Porque el que lo ha dejado llegar hasta los 50 años y usted hasta pensando en cómo retirarse para disfrutar su vejez, ahora lo descuidamos. Ahora ya no es muy importante. Ese mismo libro de Cartas a un demonio aprendiz dice al final, y también es un final para mí mismo, para este sermón, dice el predicador que escribe ese libro: cuidado, dice, porque ese aprendiz de demonio es probable que sea un buen estudiante y es muy probable que ande detrás de ti. Y si alguno está a punto de pensar, bueno, solo son las ideas de algún mortal, ahora voy a tomar las palabras del inmortal. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y recuerden que los leones nunca van por una presa tan fuerte como ellos. La cadena alimenticia no registra al tigre en la lista de león. No registra al rinoceronte. Registra a una vaca pastando. Está rumiando porque se está engordando de que tiene un buen negocio, una linda familia, y ya hizo todo lo que quería hacer en su vida. Presa fácil. Sorpréndanse, David fue presa fácil. En la Edad Media casi arruina su vida por completo. Esto es apenas el comienzo, pero quiera Dios que esta historia no sea el comienzo de nuestra propia historia. La mejor decisión para este año que viene, aunque ya estamos corriendo, es estar bien tomados de la mano del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por lo que ella nos enseña. Qué bueno que al inicio del año puedo retomar el compromiso de preguntarte los pasos que voy a tomar, Señor. Perdóname por ser tan terco como esa gacela, de que aunque ya no soy un jovencito, de forma impulsiva hablo, camino. Gracias por recordarme, Señor, que debo doblar las rodillas y preguntarte lo que tú quieres que yo haga. Te ruego por la juventud de nuestra iglesia, Señor, que ellos despierten sus años y que los dediquen para ti, que puedan soñar con hacer cosas grandes para ti, porque tu palabra es clara, que lo demás viene por añadidura, que los negocios, que un buen muchacho, una buena chica o una profesión es añadidura, que lo primero es servirte con pasión y temblor. Padre, gracias por hablarnos y te ruego que ninguno de nosotros descuide esa relación contigo, sino que la afirmemos más y te busquemos con pasión. Y que si alguien está sin Jesús,
toque su corazón tan fuerte que él o ella puedan venir a ti. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. No importa si ha venido 1 o 10 veces a la iglesia. Importa que usted y yo necesitamos de Jesús. Fuera de Él no vamos a hacer nada. Si usted es muy joven, no cometa el error de Asael. Y si usted está en la edad media o más, pues no repitamos los errores de la juventud, busquemos al Señor. Y nadie le está invitando a venir al frente, que le aplaudan, que cambie religión o algo que se parezca. Esto es entre usted y Dios. Por lo que si esta noche alguien dice, predicador, me gustaría recibir a Cristo, donde está, le invito a que levante su mano y me deje orar por usted. Y la baja de inmediato. Nadie le va a pasar al frente, no tiene que cambiar religión y si quiere no vuelva a venir nunca. Pero abra su corazón a Jesús. Empiece bien el 2012, tomado de la mano del Señor. No descuide lo más importante de nuestra vida, el área espiritual. ¿Habrá alguien que levanta su mano y me deja orar por usted? Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que tiene el valor y el coraje de abrir su corazón con fe a Jesús? ¿Dónde está? Levante su mano y reciba a Jesús. ¿Alguien más esta noche que levanta su mano y me deja orar con usted? Si está pensando, mire, yo no estoy listo, pues yo tampoco lo estoy, por eso necesito a Jesús en mi vida. O si piensa, hay cosas que no puedo dejar, igual que usted estoy, por eso necesitamos a Jesús. Levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que con valor pone su mano en alto y me deja orar con usted? Señor, si todos los demás son salvos, ruego nos ayudes a escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Y si hubo alguien que no, por favor, dele una nueva oportunidad. Despídanos en su paz, mas no de su presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios nos bendiga. Nos vemos el sábado o el domingo. Que la paz de Dios vaya con cada uno. Dios nos bendiga a todos.